al final. Bueno, habéis visto el tremendo trabajazo. Yo me emociono mucho cuando veo estas cosas, después de 11 años. Y lo primero que pasa por mi cabeza es que, no sé, como que no lo he hecho yo. Ciertamente es un trabajo bastante bestia, con muchísimos planos, hay tiempo y dinero, lo que tú quieras, pero claro, la película, hablando de los fracasos, ¿no? Porque obviamente, económicamente la película no fue por buen camino, pero lo que sí es cierto es que yo personalmente sí puedo estar muy orgulloso de haber participado en este proyecto. Y bueno, he querido darle fundamentalmente una visión realista, ¿no? Es espectacular en sí misma, incluso la visión realista es espectacular en sí misma, ¿no? Ese rescate, esas situaciones en alta mar, en esos momentos tan especiales y tan duros, el crear en el espectador, en la audiencia, no sé, vosotros, por lo menos para mí, yo he sentido realmente el peligro que pasaron estos personajes. La película obviamente está, pues bueno, con ese sesgo de Disney respecto a situaciones anteriores de este personaje, que es el Bernie, esa situación de matrimonio, pero bueno, la cuestión es que eso parece que la verdad. Y no sé, hay como aspectos técnicos que a mí, ahora mismo que lo veo, digo, pues yo no sé si en este momento sería capaz de hacer algo parecido, porque hay cosas que me han parecido realmente maravillosas, otras un poquito más vulgares, sobre todo las escenas de día. Las de noche me han parecido todas muy en su sitio, que es un poco ahí donde los directores de fotografía demostramos de alguna forma nuestra capacidad de tratar la imagen y de que la gente, la audiencia, vea que eso es posible. Como vosotros bien sabéis, en la noche no se ve nada, pero claro, nosotros tenemos que dar a entender que el aspecto, la imagen, la atmósfera es nocturna, pero vemos a todos, ¿no? Y bueno, obviamente hay momentos que me han parecido fantásticos, teniendo en cuenta que la película se realizó fundamentalmente en un tanque de agua que se construyó ex profeso en una factoría que estaba vacía muy cerca de la población de Quincy, a 28 kilómetros de Boston. Y todo lo que ocurre ahí, el Chatham, que dice aquí desde Chatham, eso es ciertamente es donde estaban, prácticamente donde se ve ahí una imagen, y efectivamente es el mismo sitio. Esos lugares, por lo que fuera, no es como la costa mediterránea, esos lugares, esos exteriores que están en la costa, realmente, incluso ahora sé que están igual que como estaban entonces. Hombre, tiene bastante sentido, porque esto es lo que es esta costa, fundamentalmente al norte de Boston, bueno, al norte, al nordeste de Boston. Los propietarios son, obviamente, ahí está la famosa casa de los Kennedy y muchas casas importantes, y prácticamente no tocan ese escenario, y que está absolutamente virgen. No tuvimos que ir a buscar lugares importantes. Lo que sí hicimos y sí localizamos, y sí supuso un gran esfuerzo para nosotros, es localizar esa carretera absolutamente finísima, que es una especie como de hendidura sólida sobre el mar, ¿no? que llevaba a la casa de este personaje que está tan enfadado con Bernie, porque le echa la culpa del problema que tuvo en otro caso como este, pues un año antes o varios años antes. Ahí sí que encontrar ese sitio sí nos supuso un poco, da la impresión de que efectivamente todo, absolutamente todo ya era verdad en relación con la historia. No sé, hablando un poco la visión del director respecto al personaje de ella, por ejemplo, sí me acuerdo que me contaba que en el casting sí quería dar con una... Esta actriz no es muy popular, no es muy conocida. Él buscaba fundamentalmente una cara un poco de la época, ¿no? Un poco
que ella transmitiera por sí misma un poco la imagen de lo que fuera, de lo que era una mujer en el año 51, 52, que es cuando, sí, es febrero del 52, y ese tipo de cosas. Los personajes, el casting yo creo que está muy bien. Ben Foster es un actorazo fantástico. Obviamente Chris Pine, que creo que sus abuelos eran vascos, él hablaba perfectamente castellano. Es increíble encontrarse con personajes así. ¿Y qué otro personaje? Bueno, obviamente el personaje que dicen todos que no le entendían bien, también es maravilloso. Y Casey Affleck, que después se ganó un Oscar como 2 o 3 años después, ¿no? Sí. O más. Un par de ellos. Bueno, sí. Bueno, en fin, quedo en vuestras manos, en vuestras preguntas. La verdad es que insisto, me emociona muchísimo ver esto y me pregunto a mí mismo, joder, qué he trabajado. La verdad es que yo la vi entonces, hace 10 años, y la vi con otros ojos, obviamente, con los ojos de alguien que está buscando el defecto de su propio trabajo. Esto es muy común, esa cosa ahí, y esta luz, y vamos a ver esta luz potente desde el barco, igual era más importante que quemase más, porque hay algunos planos en que se pierde un poco, porque claro, el buque, pero claro, después te das cuenta que no tiene tanta importancia, que es un poco la historia la que manda, ¿no? Hombre, obviamente ayudas, y es nuestro trabajo ayudar, no solamente a la comprensión y la atmósfera, sino también a lo que es esa, más que aventura, ¿no? Ese momento tan especial que vive esta gente, ¿no? Que te lo creas, ¿no? Cuando cae el cocinero, la toma submarina, se está ya... Hombre, yo ahí no tengo mucho que hacer, pero vamos, en ese caso se hizo como toma submarina de cámara que subía y bajaba desde el agua hasta la superficie, y en la superficie pues tenía que estar un poco la atmósfera del barco, etcétera. O sea, todo esto la verdad es que lo veo impecable, y no sé, yo lo veo bien, al menos, no sé, vosotros tenéis la palabra. Lo que sí ocurre en la película, que hay momentos en que ya es demasiado, ¿no? Es un poco, quizás, este es el punto en que igual a la audiencia se le echa atrás, ¿no? Pero claro, no es mi caso, yo lo he visto con un especial entusiasmo, y me vais a perdonar un poco la cosa de, bueno, es que, joder, yo creo que... Y la verdad es que me siento muy orgulloso ahora que lo veo 10 años después, porque veo que sí, que tiene buen nivel, ¿no? Buen nivel de credibilidad, que es lo que más, el hecho más importante. Vamos a ver, mi trabajo, aparte de la coherencia, la credibilidad y ayudar un poco a que la historia entre en vosotros, ¿no? O sea, en los espectadores. Estas son un poco las claves de nuestro trabajo, por lo menos lo que yo pienso de él, ¿no? Bueno, pues vosotros tenéis la palabra. A ver, cuéntame. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, yo lo que veía antes es que hay sobre todo ayudar al espectador a la hora hay un cambio tonal en la fotografía. Sí. Empezamos con los naranjas y luego cuando vamos al mar te vas al gris, te vas al azul. Claro, hombre, claro, sí. Los naranjas, al principio, claro, son noches iluminadas, pues con luz de tuxteno. Entonces, pues bueno, el exterior, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esto es muy típico, ¿no? O sea, todos tenemos la conciencia o la idea de que las noches son azules, ¿no? Son azules. Y tienen menos contraste cromático que los días. Un interior está marcado fundamentalmente por las luces que existen en la realidad, lo que nosotros llamamos las luces prácticas. Es importante, practical lights. Ahora, por ejemplo, dando un saltito, las películas que veis, las más modernas, están muy poco iluminadas, pero casi todas están en las noches, en los lugares, y casi todas tienen sus practical lights, sus lámparas en los fondos, etcétera, que ayudan a crear un ambiente, y ya prácticamente las caras, como se ha pasado de la época esa en que la estrella, el actor, tenía su luz particular, además una luz un poco falsa, pero vamos, las películas también se contaban muy bien así, pero vamos,
se ha pasado a que ahora lo que importa son los ambientes, las atmósferas, hasta tal punto que hay películas en las que yo no estoy muy de acuerdo, en las que prácticamente los actores dicen cosas importantes y casi no se les ve. Y yo siempre soy de la escuela clásica, en esa escuela que dice que la mirada del actor es importante, ¿no? Y eso, lógicamente, hay que iluminarlo de alguna forma. Un poco el carácter, el contraste, etcétera, viene dado por lo que estás haciendo, lo que estás viendo. Es una comedia, pues bueno, todo es más brillante. Si es una tragedia, pues todo está más contrastado, con unos negros más profundos. En fin, no sé por dónde iba. Me lío porque, claro, en realidad siempre nos preguntamos este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Y en este caso, por ejemplo, en esa sala de baile, donde hay una canción muy popular en aquella época, donde la cantante canta una frase en castellano, etcétera, pues se ve perfectamente, pasa de ese lugar que tiene una coloración cromática muy anaranjada, muy bonita para la piel, etcétera, a la parte exterior en la que los dos discuten. Bueno, los dos discuten. Ella realmente hace una cosa que es absolutamente impropia. Pedir en matrimonio en Estados Unidos, estas cosas es como una especie de religión. O sea, es el hombre el que se tiene que echar ahí de rodillas, ofrecerle el anillo y la otra normalmente la chica toma la decisión de decirle que sí o que no, ¿no? Y entonces eso es como un acto que, bueno, a mí personalmente pues no sé qué voy a decir, no voy a opinar, pero vamos. Y en este caso es el caso contrario. Entonces eso para él es una humillación y para todos los demás se ríen, ¿no? ¿Quién va a llevar los pantalones en esa relación, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en ese caso es cuando se ve que hay un cambio cromático entre el interior y el exterior. Y el exterior, os decía, sí, ya sé a cuento de qué. Es un tema absolutamente visual nuestro. O sea, nosotros tenemos en nuestro ojo dos tipos de receptores del color, ¿no? Pues no sé, creo que son los bastones. Estos son los receptores nocturnos. Y los bastones nos dan a nosotros la impresión de que en la noche pues tiene menos contraste y es más monocromático, y hemos llegado a la convención de que la luz nocturna es una luz como de la luna o no sé qué, y siempre es como azul. Bueno, yo una vez hice una prueba de una noche de luz llena, y con estos iPhones que tienen una sensibilidad enorme, en esa noche, por la ventana, estaba en un sitio, en un exterior, en un campo, hice una foto. ¡Chac! Y descubrí que estaban todos los colores. que la hierba era verde, que no sé qué. Entonces, claro, me puso en duda el hecho de que efectivamente nosotros sí representamos a la noche con esos tonos cromáticos muy azulados, pero resulta que algo tan, vamos a decir, tan objetivo como puede ser una cámara, pues lo que hace es retratar la noche como con todos los colores y con todo. O sea, quiere decir que no... Y no sé, me llamó la atención esa propuesta. Lo que pasa que es una convención, el azulado, y ¿qué voy a decir? O sea, siempre tratamos eso. O sea, quiere decir que rodamos ese tipo de cosas, incluso desde la cámara, propiciando que tenga ese tono azul. En fin, por otra parte sí es cierto que, bueno, y la noche, pues efectivamente también, por ejemplo, en este momento hay una cosa muy mejor, bueno, se está mejorando en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la noche, cuando uno está rodando en un exterior, pues yo que llevo tiempo en esto, pues intento organizar luz en los fondos para que se vea algo y tal. Obviamente, como bien sabéis vosotros, hay momentos en una noche y vais con una linterna en un sitio, estáis un poco y ves y está negro, absolutamente negro. Y ahora sí hay muchísimas películas en las que realmente los fondos
que pueden ser iluminados, no estoy hablando en la ciudad, sino en los exteriores, en el campo, etc., se ven negros. O sea, hay gente que dice, bueno, esto es nada negro, pues no pasa nada. Y para nosotros era para nosotros no, para esto va cambiando, claro, va cambiando. Va cambiando todo. Pero esta película sí es moderna en algo que no va a cambiar nunca, creo yo, que es, hablando fotográficamente también, que es reforzar fotográficamente los momentos emocionales. Hay una cosa importante en el cine que yo creo que se está rompiendo relativamente, que es la continuidad. Tiene un nombre, aquí tiene un nombre que se llama raccord, pero raccord no es el nombre preciso. En Estados Unidos raccord es registro, es una cosa así. No tiene nada que ver con lo que es el raccord. Mantener el raccord. O sea que dice, pero vamos, hablando en un plano absolutamente tonto, pues uno está bebiendo un vaso y se pega un trago, y si en el plano siguiente está el vaso lleno, pues dices, se ha roto el raccord, o sea, se ha cometido esa torpeza y tal. Pero vamos, no solamente la continuidad es el vaso que he puesto como ejemplo. La continuidad son los ambientes de contraste, etcétera, o sea, un poco la coherencia. Pero cuando una secuencia, por ejemplo, aquí se ha demostrado un poco, estos dos en el muelle, tanto Bernie como Miriam, se encuentran y se va a dar un beso. Obviamente, y ese beso es el mejor beso que puedo rodar yo en mi vida. En el sitio donde están, no se puede dar eso. Porque está una lancha, un cristal, detrás no hay nada, el puerto está casi oscuro, las luces del coche están por ahí, y ellos, me dice el director, me dice, mira, el beso es aquí. Digo, joder, aquí estamos, es como si se dan un beso en ese rincón. A ver, ¿qué haces? ¿No? Entonces me dice, mira, tómate el tiempo, tómate la libertad de hacer el gran beso, pero ellos tienen que estar aquí. Entonces, claro, el rodaje de ese beso supuso una luz falsa que venía del fondo, como casi del agua, el otro no sé qué, o sea, no sé. Y después, pues bueno, pues ese era un poco vamos a decir, el momento emocional en el que se salta uno esa continuidad, se salta uno ese ambiente. Y eso va a estar siempre, siempre existirá. Y hay algunas películas en las que, incluso series de televisión, con momentos emocionales brutales, maravillosos, y te das cuenta que el director de fotografía se salta 3 escalones para que ese momento emocional esté perfectamente como imagen que puede perdurar de alguna forma en la audiencia, y que puede un poco emocionar. Lo que se dice emocionar, el cine es emoción. O sea, quiero decir, bueno, en mi caso quizás es extraordinario, alguno de vosotros se habrá aburrido como una ostra, porque igual no entra en el tema, pero el cine es emocional. En fin, o sea, que voy y vengo, como... voy y vengo, sin ser tan trágico como ese banco de arena, ¿no? Porque hay que ver. Todo eso que está hecho ahí, hay muchísimas cosas que están hechas por ordenador. Totalmente. O sea, ese buque que se rompe en dos, obviamente. Lo que sí está rodado es cuando nuestro amigo va con la linterna, sale de la popa, no hay comunicación entre la popa y la proa, y le dice al otro, venga, vete a decirle a ver que baje un poco que se va a romper, que esta soldadura no va a resistir. Entonces el tío sale, y efectivamente eso sí que está rodado. Eso está rodado en todos los sentidos, con efecto de la nieve y tal. Eso está rodado todo no en ese plató, en esa especie de fábrica o de factoría gigantesca, donde se construyó prácticamente lo que puede ser el lado metálico del buque, donde ellos saltan. Claro, eso no hay quien se lo invente. O sea, está bien que
que los efectos visuales sean capaces de hacer cosas, pero milagros no. O sea, quiere decir que si tú tocas esto tiene que existir, esta materia tiene que estar, eso no te lo puedes inventar, o sea, eso es por todo. Entonces, claro, todo eso está. El agua está, obviamente no es el mar, obviamente es un tanque con unas dimensiones propicias y está iluminado, pues, de acuerdo con todo eso, ¿no? Y lo del banco de arena y tal, pues hay planos que están hechos en el tanque, y cuando obviamente el pequeño bote, vamos a llamarlo así, se mete en el agua, obviamente son planos que están absolutamente dibujados por ordenador, hechos por ordenador. O sea, es una película que efectivamente tiene un presupuesto, pero fundamentalmente un presupuesto de acuerdo con todos los efectos visuales que, hombre, cuestan, ¿no? Cuesta mucho dinero, hay mucha gente ahí metida, ¿no? Un ejemplo un poco de lo que es una buena producción, o una producción en este caso, es que nosotros estamos rodando con lluvia en esa especie de tanque o sitio factoría. Había lluvia constantemente. Los actores casi no podían abrir los ojos. Y además el agua era fría. Entonces el viernes, me acuerdo, se quejaron los actores. No podemos seguir. El agua está fría, no podemos estar, no sé qué, tal. En el fin de semana se construyeron unas conducciones absolutamente de agua que se calentaban y tenían una temperatura moderadamente buena, de tal forma que el lunes, y se hizo. Yo me quedé absolutamente trastocado por la eficacia, ¿no?, de producción, de darse cuenta. O sea, en realidad, estar ahí bajo el agua todo el día, además, fue una película muy dura para ellos y también para mí. Yo tenía unas pequeñas lucecitas ocultas en el barquito, las quitaba, las ponía, entraba, llegaba al tanque, salía del tanque, volvía, tal. O sea, que aquello fue un trabajo bastante duro, ¿no? Bastante duro, pero bien, los actores se portaron muy bien. Y las escenas, obviamente, salir de aquel tanque y salir de ese lugar, un tanque rodeado con lo que llamamos un blue screen, que es una tela azulada, donde ahí los de Visual Effects crearon con un acierto extraordinario. La verdad es que está muy bien hecho, pues los cielos, estos nubosos, etcétera, todo lo que rodeaba un poco a los personajes, la prolongación del agua, o sea, todo. Prácticamente tú tenías que estar ahí con los actores, con ese pequeño rincón. De repente me metían en el tanque, no sé, media tonelada de agua que bajaba por una rampa, y el barco se movía, el bote para un lado, para otro, después tenía que girar, y efectivamente todo eso está rodado en ese tanquecito que requería la ayuda posterior de una postproducción con efectos visuales. Y bueno, más o menos es esta la descripción un poco del trabajo en esta película. Que no es una película corriente, ¿eh? No lo es. Porque, hombre, hay películas de acción y tal, pero yo creo que aquí se le ha dado una credibilidad bastante, o sea, no digo por contraste, por todo, ¿no? El agua que va bien, y todo eso está rodado, los efectos están rodados perfectamente. Y bueno, yo creo que ellos se dieron cuenta, me refiero a los productores, que la historia en sí se tambaleaba, porque en realidad, claro, es una película de acción, pero con una motivación que ya habéis visto, una motivación demasiado real, ¿no? Demasiado. Y no sé si eso es lo que el espectador pide, ¿no? Sobre todo en estas alturas, donde se están cambiando los gustos por. O sea, no sé, vosotros estáis en un cineclub, habéis venido aquí con una voluntad de ver la película, y yo me acuerdo, cuando yo estaba estudiando, etcétera, pues tenía una voluntad también de espectador sufriente, ¿no? O sea, de
dicen, esta película es muy buena, es del húngaro no sé quién, no sé cuántos, y veías aquello que efectivamente ahora es imposible de exhibir, incluso regalando un bocadillo al tío que entre en el cine, ¿no? Porque eso lo he visto con mis propios ojos. Películas de esa época, blanco y negro, y dice, no, si te damos un bocadillo, sientas, no, ni de coña, ni con bocadillo, ni con nada. O sea, que en cambio nosotros estábamos ahí, no soportando, pero sí viendo todo lo que podía ser eso, y bueno, yo también estuve en un cineclub y lo organicé en esos momentos, y fue muy emocionante porque tuve la posibilidad de ver en aquella época pues Los amores de una rubia, de Milos Forman, y me acuerdo que, joder, me emocionó muchísimo aquella película, y como esa película pues no había muchas, o sea, porque trenes estrechamente vigilados, películas de blanco y negro, que es la que dejaban en la época franquista entrar, que porque no entendían los de la censura qué coño pasaba con esas películas, y las pasaban de alguna forma, películas en blanco y negro y tal, y íbamos todos como locos. Obviamente, pues ¿qué pasaba? Bueno, pues estoy hablando de mi pueblo, de Eibar. ¿Qué pasaba después? ¿Por qué tuvo éxito el cineclub? ¿Por las películas? No, simplemente había una reunión de gente que iba por allí, y me acuerdo el primer día que se organizó un bochinche tremendo, porque un tío se levantó, pues joven como nosotros, y dijo, señores, vamos a dejarnos de tonterías. Yo quiero saber por qué no se folla en este pueblo. ¿Qué pasó? Empezábamos a hablar de todo, claro, estaban, además, claro, no sé vosotros qué edad tenéis, pero vamos, imaginaros, aquí estaban los del PC, ahí estaban los nacionalistas, ahí los trotskistas, ahí no sé qué, y ahí en el fondo 3 policías. Y unas discusiones absolutamente brutales, de tal forma que yo, que en aquel momento igual tenía que dar alguna explicación sobre eso, me retiraba, decía, bueno, esto va a ir por otro lado, ¿no? En fin, una pequeña anécdota. Bueno, pues nada, preguntar, ¿no? Si es que... no sé. Si existe alguna pregunta. Yo. Sí, yo. A mí me gustaría saber, bueno, en todo, había exteriores también, ¿no? En la película, o era todo platós y... No. Oye, Sí. en el caso de exteriores, bueno, hubiera los que hubiera en la película esta, ¿cómo se juega un poco con la climatología? ¿Cómo se planifica eso dependiendo de si hay un tipo de cielo o de otro? Se espera un cielo y de repente te encuentras otro. ¿Cómo jugáis con eso? Bueno, aquí hay efectivamente uno de los alicientes que tiene la película para un director de fotografía es que casi no hay exteriores, porque ahí estás más solo que la una. O sea, quiere decir que estás ahí, si hubiera exteriores, dependes efectivamente, si sale el sol, si no sale el sol, y la continuidad, etcétera. En este caso, todo fueron atardeceres, anocheceres, o sea, quiere decir, también ayudó a la climatología. Estamos hablando de la costa este, está arriba de Boston, pues tampoco es que fuera aquello la costa de Andalucía, o sea, quiere decir, casi siempre nuboso, etcétera. Pero vamos, no recuerdo yo que hubiera algo que, esto me va a costar después intentar integrar con el resto de la película. Por ejemplo, cuando los coches van circulando por esa especie como de istmo, pues efectivamente los días eran nublados. Hay cosas que hicimos en el mar real, porque hay como 6 o 8 planos en los que son el principio, que son los peores de imagen, porque claro, ahí estás, ahí no tenías nada que hacer, y que son los primeros cuando ellos salen hacia el banco de arena. Y bueno, pues tuve suerte, salió nubladito, y también ellos sabían que si sale un solazo, pues tampoco les sirve, o sea que pueden esperar, etc. Pero vamos, efectivamente después viene ese plano que me ha parecido hermosísimo, de todos los coches que vienen con sus luces y que se van ahí juntando. Yo digo, qué maravilla, o las luces del puerto. Ese plano final, aéreo, me ha parecido horrible, el de los coches ahí puestos con esa disposición del final de la película me ha parecido terrible, pero bueno, no sé quién organizó todo eso. Yo creo que está también
hecho por ordenador, o sea, no recuerdo yo haberlo rodado, es un plano aéreo. En cambio lo otro, lo del puerto, sí, me acuerdo perfectamente que las luces no daban de sí y yo metía luces por los fondos muy potentes para dar a entender, o sea, para romper un poco la imagen y jugar ya con las siluetas de la gente que está en el puerto. No, ese es efectivamente, cuando te encuentras con que una película tiene muchísimos exteriores, estás ahí un poco, no sé, estás ahí en manos de la suerte, ¿no? Recuerdo películas, me acuerdo de Mar Adentro, que la verdad es que me decían a mí, oye, ¿qué pasa contigo? Que tienes una suerte inmensa. Y es que, y decía yo, no, si me lo cuentas otra vez, se rompe la suerte, o sea que cállate. Y efectivamente, no sé, me acuerdo cuando os acordáis del que está en la casa y decide ir a juicio, pues efectivamente el sol me estropeaba una cosa rodada durante todo el día y hubo una nubecita que estuvo ahí conmigo, ahora vas a la derecha, ahora tal, porque se descubrió aquello y realmente el concepto suerte es algo importante. En fin, ¿hay más cosas? No, en relación, yo quiero hacer un apunte, Javier. Sí. Un apunte, en sentido. Antes has dicho que la película está rodada donde suceden los hechos reales, ¿no? Sí. Como a 20 kilómetros. Sí. Eso también a la hora de localizar y a la hora de fotografiar, ¿fue algo buscado o fue suerte también? Mira, te diré... ¿La producción obligó a que hay fuera una ahí? cosa, hay un plano, que efectivamente es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Hay un plano que yo creo que recordaréis, y es que después del baile y después de haberse prometido, etcétera, y después de haber avisado que va a haber una tormenta, etcétera, entonces vemos realmente el puesto costero, la casa, con la torre, y él está mirando con unos prismáticos, que después baja por una escalera, eso existe. Y ese es el sitio exacto donde ocurrió eso. Y estaba así de nevado, lo que os cuento. Yo dije, no me lo puedo creer. Imagínate, colocas la cama y bueno. No, pero si no hubiera estado así, pues, hombre, los de efectos visuales hubieran llenado de nieve, etcétera, pero estaba así, exactamente como os lo cuento. Yo no daba crédito. Y sí, efectivamente, no nos separamos de la área esa, vamos a decir, de Quincy, hacia la costa, no nos separamos. Por ejemplo, un poquito más al norte es el pueblo que comienza la película. Y el bar ese de la derecha, donde está color naranjita y donde realmente va a conocer a esa mujer que cree que es guapísima simplemente por hablar con ella por teléfono y tal, y imaginársela. Y tal, tiene mucha gracia. Ahora existen muchísimos métodos para conocer a las personas, pero parece que en aquel momento, la verdad, costaba un poco... No sé si había círculos sociales o no, pero a mí me llamó la atención cómo este hombre termina conociendo a su mujer. Y además, bueno, se prometen prácticamente ante la primera mirada, ¿no? Eso es muy bonito. Bueno, pues ese pueblo, yo creo que se llama Field Wall, no sé, ¿de acuerdo? Estaba así, o sea, que no se tocó nada, yo puse las luces en una casita al fondo, en la otra y tal, un trabajazo fundamentalmente, bueno, pues vete para allí, tal, aquí es una luz, tal, Y si vais ahora, exactamente estará igual. Estoy convencido de que nadie... Y eso también estaba pues a unos kilómetros muy pocos. O sea, que decir que, bueno, ibas allí, pasabas ahí la noche rodando en ese interior, que eso no es ningún plató, en el interior de ese bar, el coche, y después el puerto, ese puertecito, pues también estaba por ahí. El puertecito donde ellos van y salen. Y esa cervecería, pues también estaba por ahí. O sea, que tampoco fue estaba todo como estaba en la época, en cierta forma, ¿no? Lo otro sí es decorado, todo lo que son donde está el interior, ¿no? De las dependencias costeras,
eso es todo decorado y bueno, quizás es lo más soso de la película, obviamente. Desgraciadamente. En estos momentos, pues yo quise darle ese aire absolutamente realista, de unas ventanas que tiraban un poco a frío, a nieve y eso. Claro, si existiera el sol, pues entonces la luz entraría por las ventanas fuerte, intensamente, y le da un valor de contraste y de atmósfera al interior. Pero en este caso, pues no podía ser, pues no podía ser. Entonces reduje mi trabajo a que se vieran las caras. Bueno, ellos están ahí sentados en el bar, están tomando una cosa, las ventanas no están fuertes. Ahora estarían más fuertes, pero claro, es que no me interesaba. Yo quería que todo rezumara credibilidad, luz de verdad, y eso empieza por los pequeños detalles y la coherencia, ¿no? Si ahí empiezo yo a pegar trastazos por las ventanas y quedaría mucho más bonito, etcétera, y personajes semisilueteados, etcétera, charlando, etcétera, pues hombre, pues quedaría muy bonito fotográficamente, pero ese apartado no tendría coherencia con todo lo que pasa en la película, por lo tanto la audiencia puede perder confianza con lo que se le está contando. Eso es mi tesis. Después el interior del barco, donde está Casey Siebert en la popa, con la grieta y tal, todo eso está real, todo eso es real. O sea, metimos agua por allí a lo bestia y después pues la cámara circulaba de un sitio a otro. Yo lo tenía todo iluminado con unas fluorescentes que metía entre los pasillos, etcétera. Y hay un pasillo que no está rodado en ese decorado, que está rodado en un barco de guerra que estaba en el puerto, que es cuando ellos van y meten los interruptores para arriba y para abajo. Eso no está hecho en el plato original. Lo demás está obviamente hecho en el interior de ese sitio, donde abrimos un hueco para introducir una grúa, y esa grúa pues lo hacía todo de arriba abajo y tal, y yo pues más o menos intentaba esconder luces o aplicarlas de acuerdo con las luces que ya existían, que ya puse yo, indudablemente para todo eso, y no pudiésemos perder mucho tiempo en la iluminación. Después pues sí, el comedor igualmente, donde se juntan a discutir, y donde está el otro ahí con el huevo cocido, etcétera. Todo eso también es el plato, y bueno, pues poco a poco vas construyendo algo, y al final pues ya ves, el resultado es que o te lo crees o no te lo crees. Pero vamos, en este caso yo creo que sí. Yo creo que hay momentos, ¿no?, en que se ven los fondos un poco despegados, pero son sobre todo cuando utilizas determinadas ópticas o lentes un poquito largas y tal, entonces te das cuenta que hay algo que puede fallar. Pero vamos, en general el trabajo de los tropecientos chavales que han trabajado en ordenador es absolutamente maravilloso. Están muy bien dirigidos. Sé que el que más o menos organizó todo esto tenía algo que ver con aquella película de la vida de Life of Pi. La vida de Pi. Sí, me parece que tenía algo que ver o algo así, me contaron. Y bueno, yo estaba siempre diciéndole, bueno, yo creo que esto, el mar y tal, la turbiedad, etcétera. Y bueno, está muy conseguido. Cuando veis la primera imagen, ¿no?, del petrolero luchando contra las olas, es que si eso está hecho por ordenador, ya pueden hacer toda la película, la verdad, pero vamos, no sé a qué coste, ¿no? Muy bien, bueno, pues... ¿Tienes alguna pregunta? Encantado de que, no sé, supongo que habéis visto otras películas mías el año pasado, y encantado de estar con vosotros. Realmente en este caso no tuve ninguna duda. Cuando Jonathan me pidió qué película tenía que traer esta, que es la que no se ha visto en ningún sitio, por lo menos en España desde luego que no, y que en realidad aparentemente es un fracaso comercial, no tope, he visto las cifras,
pero vamos, la película ya costó 80 millones de dólares y yo creo que se recaudaron 60 o 70, lo cual eso es un batacazo para estos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber resistido el asunto, porque veo que nos gusta el cine y a mí esto me produce siempre, no sé, la sensación de que tengo que colaborar con todos los que realmente amamos al cine. Muchas gracias.